Buenas noches, mi nombre es Catherine Vargas y a continuación vamos a hablar sobre un caso en especial, el cual es el COVID-19 en un contexto de pobreza y desigualdad. Frente a este tema vamos a plantear algunos cuestionamientos y darle solución a esta. Entre estas vamos a encontrar cuál es la percepción o la problemática presentada pues a este caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dada por las circunstancias del COVID-19. Como sabemos, en la percepción de esta problemática frente a esta situación dada por las circunstancias pues que se presentó por la pandemia es la de un impacto significativo y negativo en la vida de muchas familias colombianas, y acá se destacan algunas observaciones sobre la pandemia, la cual agravó de manera muy alta y elevada la desigualdad y la pobreza en el contexto de la familia Álvarez Suárez y otros colombianos, obviamente. Entre esos vamos a encontrar lo que es el impacto desigual. La pandemia sabemos que afectó de manera desigual a las familias colombianas sin importar qué. Aquellas que dependían de empleos informales, pequeños negocios, microempresas, emprendimientos se vieron más perjudicadas, ya que perdieron en una gran medida sus ingresos. Por otro lado, retomando lo que acabamos de decir, también se vio afectar esa pérdida económica, esa pérdida de ingresos. La familia Suárez, como muchas familias colombianas que habían logrado ya una estabilidad económica a través de su negocio de comidas rápidas, de dulces, de emprendimientos, entre otras, perdieron todos estos ingresos y todo este esfuerzo debido a todas las restricciones que empezaron a haber y cierres impuestos pues por el gobierno, obviamente, para combatir esta pandemia, que en cierta parte era para ayudarnos a todos, pero al mismo tiempo pues este tipo de restricciones afectaban. Esto también llevó a una inseguridad económica y problemas de vivienda, lo cual generó que la pobreza en Colombia eh, se, se aumentara más de lo que pues ya estábamos llevando. Eh, Otra problemática que también se presentó fue la incapacidad para pagar alquiler y cuotas. ¿Esto a qué significa? Pues la falta de ingresos que tuvo la familia, que tuvimos muchos colombianos, pues no se pudo pagar el arriendo de un local, el arriendo de su vivienda o las cuotas de su casa, de su departamento, porque pues prácticamente estaban luchando para conseguir el diario, no podían, por decirlo así, sacar como lo solían hacer un arriendo con lo que hacían diariamente. Eh, Esto lo podemos declarar como una manifestación clara de cómo la pandemia llevó a una inseguridad económica fatal y problemas de vivienda. También podemos ver el empeoramiento de la situación social. La familia Álvarez Suárez tuvo que trasladarse, vamos a hacer énfasis en el caso como tal, que tuvo que trasladarse a la ciudad de origen y así enfrentar problemas de hacinamiento, contagios de COVID-19, lo cual afectó el bienestar social, bienestar físico, pero tenemos que tener en cuenta que la pandemia no solamente tuvo este tipo de problemáticas en el aspecto físico, social, sino también perjudicó mucho lo emocional, ¿sí? Haciendo un... agrupando estos factores, sabemos que esto también generó lo que fue el desempleo, la pobreza, ¿sí? Empezó a conllevar y a escalar muchas consecuencias en la cual más de un colombiano se vio pero muy afectado sobre esto. Por otro lado, tenemos que repercusiones tuvo esta pandemia de manera económica, social y política en las familias colombianas, nosotros. Como sabemos, esta pandemia tuvo bastantes
repercusiones significativas en todos nosotros, ya sea de manera algunos más que otros, afectando diversos aspectos de nuestras vidas, incluyendo económico, político, social, inclusive emocional. A continuación vamos a describir algunas de estas. Las económicas, pues sabemos que es lo que estamos mencionando: pérdida de ingresos, aumento de desempleo, pobreza, y esta pobreza también llevó a lo que no se pudiera ni siquiera tener cómo sustentar las necesidades básicas, una alimentación. Muchas familias, las 3 comidas diarias no se les empezó a ver muy difícil por esta pérdida de ingresos, por su pérdida de trabajos, lo que mencionábamos anteriormente. Otras repercusiones sociales está en el impacto que hubo en la salud mental. Como se mencionaba, obviamente nosotros somos un ser social que estamos acostumbrados a salir, a compartir, a estar con más individuos. Cuando llegó la pandemia, todo esto pues cambió. No podíamos salir, teníamos que manejar cierta distancia. La gente que se quedó sin trabajo, aparte todo el ahogo mental y las necesidades que estaban pasando, pues estar en la casa y con ese tipo de necesidades pues es bastante complicado, por decirlo así. También podemos tener lo que fue el desplazamiento y cambio de residencia. Como sabemos, muchas familias, como en este caso la familia Álvarez Suárez, se vieron obligadas a tomar decisiones drásticas, como vender o arrendar inclusive sus propias propiedades, y así trasladarse a lugares donde por lo menos puedan recibir un poco más de apoyo. Algunas repercusiones políticas. Podemos decir que el desafío de la política pública, esta crisis generada por la pandemia, puso de manifiesto la necesidad de políticas públicas efectivas para abordar estas situaciones de emergencia sanitaria. Las familias como la familia Álvarez Suárez sabemos que buscaron ayuda gubernamental, pero en algunos casos no recibieron incentivos o apoyo adecuado. También podemos visualizar las desigualdades sociales y económicas, la movilización social. Como tal, en conclusión, la pandemia de COVID-19 tuvo repercusiones económicas, sociales y políticas muy significativas en todos nosotros, ya que muchas familias enfrentaron dificultades económicas en todo, en el aspecto económicas como mental, entre otras. Ya para finalizar, vamos a indicar qué reflexiones surgen a partir de esta situación presentada, en este caso de la familia Álvarez Suárez, durante toda esta emergencia sanitaria que tuvo que pasar Colombia, no solo Colombia, sino el mundo. Durante esta pandemia sabemos que Colombia planteó una serie de reflexiones importantes sobre esta situación de emergencia y sus impactos en las familias. A continuación les vamos a mencionar. Sabemos que la vulnerabilidad económica y desigualdades sociales. Acá pudimos ver un gran ejemplo de lo desigual, por decirlo así, que está en nuestro país, y lo vulnerables que hay muchas familias, y por lo mismo una situación de estas afecta de gran medida. También podemos ver que la necesidad de redes de seguridad social efectivas, la falta de apoyo gubernamental adecuado para familias como la de Álvarez Suárez, familias vulnerables, impacto en la salud mental. Sabemos que desafortunadamente Colombia es un país que no le pone la importancia adecuada a lo que es la salud mental, y lo vimos bastante reflejado con la pandemia. También la necesidad de políticas de apoyo a emprendedores, como se mencionó anteriormente. Ellos fueron los que más sufrieron, los que menos apoyo tuvieron. En resumen, ya haciendo un paréntesis de todo,
En caso de la familia Álvarez Suárez, sabemos que ilustra la difícil situación que muchas familias colombianas enfrentaron durante la pandemia y subraya la importancia de abordar todas las desigualdades, fortalecer esos sistemas de apoyo social, promover la resiliencia en tiempos de crisis. También destaca la necesidad de políticas efectivas, obviamente, y un enfoque más equitativo para así garantizar que las familias reciban un apoyo necesario en este tipo de situaciones de emergencias. Ya, esto sería como todo lo relacionado a este caso. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.